Hola, queridísimos amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos. ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Cómo la están pasando con la familia? Mucho gusto. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes a través de este video. Para esta ocasión, pues yo quisiera compartirles un tema muy importante del curso de comunicación y lenguaje L2. Así que alístate para que podamos empezar. Ve por tu cuaderno y si tú ya tienes tu cuaderno y tu lapicero, pues excelente. Vamos a empezar entonces. Ahora, nuestro tema para esta ocasión es el tema de los signos de interrogación y signos de exclamación. Bueno, seguramente tú ya lo conoces, seguramente tú ya sabes de eso, pero vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a analizar un poquito más cómo utilizar estos signos para tener una bonita redacción en cualquier momento que nosotros vayamos a redactar algo. Muy bien, entonces, ¿estás listo? Yo sí estoy listo. Entonces, empecemos. Muy bien, chicos, así como les decía, entonces vamos a iniciar aprendiendo algunas cosas más sobre los signos de interrogación y los signos de exclamación. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, acerca de los signos de interrogación y exclamación, seguramente tú ya conoces algunos temas, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre los signos de interrogación. Ok, ¿tú sabes de qué se tratan los signos de interrogación? ¿Para qué utilizamos esos signos de interrogación? Bueno, ¿alguna idea? Muy bien. Son signos que se utilizan para hacer una pregunta, ¿verdad? En el momento en el que tú escribes y necesitas expresar alguna información, pero que esté en forma de pregunta, pues lo tienes que utilizar, en este caso, dos signos de interrogación. Bueno, esto te va a servir para que tú puedas expresar en papeles o por escrito una pregunta, porque a veces lo hacemos con nuestra voz, pero sin necesidad de los signos, ¿verdad? Pero a la hora de escribirlo, pues necesitamos esto para una escritura correcta. Tenemos siempre que utilizar dos signos de interrogación, uno al principio y otro al final. Entonces tienes que recordar esa información también. Siempre vamos a utilizar estos para que nuestra escritura, nuestra redacción sea correcta y pues que tengamos pues una ortografía adecuada. Muy bien, vamos a empezar entonces con un ejemplo aquí. En este caso tenemos el ejemplo de que dice ¿cuándo vendrás? Si tú te das cuenta en este ejemplo pues tenemos dos signos de interrogación siempre, ¿verdad? Y lo más importante es que tiene que empezar con una mayúscula después de nuestro signo de interrogación. Bueno, tiene que empezar con una mayúscula y tiene que estar tildada la palabra que vamos a utilizar. Bueno, las palabras, por ejemplo, cuándo, cómo, dónde, por qué y todas esas tienen que estar siempre tildadas. Entonces tienes que tildar todas esas palabras, ¿verdad? No como otras, hay algunas otras palabras que no llevan tilde, pero en esta ocasión sí puedes tildar estas palabras. Por ejemplo, cuándo, por qué, cómo, dónde. Son palabras que sí es necesario que lo puedas tildar para hacerlo, pues, tener una ortografía muy, muy buena. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuándo saliste? Bueno, ese es otro ejemplo también que tú puedes utilizar, ¿verdad? En este caso también tenemos, como ves, al principio signo de interrogación y al final también. Y también la palabra va tildada con mayúscula también al principio. Bueno, esos son ejemplos que podemos utilizar, ¿verdad? Específicamente para hacer preguntas porque realmente, como te decía, cuando tú necesitas expresar una pregunta, ¿verdad? En forma escrita es necesario que utilices estos signos. Muy bien, pero vamos a hablar ahorita del signo de exclamación. Bueno, tú recuerdas este signo, ¿verdad? ¿Te das cuenta de este signo? Muy bien. Vamos a hablar entonces de este signo de exclamación que nos sirve para expresar algunas cosas. Bueno, ¿sabes para qué los utilizamos? ¿Tienes alguna idea que por qué utilizamos estos signos? Bueno, vamos a ver algunas cosas en que las vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando haya una admiración. Una admiración cuando algo es asombroso para ti, entonces lo puedes utilizar. O también cuando haya una exclamación de temor. Cuando algo pues
que te da miedo y lo expresas con esa energía, con ese vocabulario, entonces esto también te ayudará para que tú puedas expresarlo de manera escrita. O una sorpresa, ¿verdad? Cuando te estás sorprendido de que algo esté pasando, pues es muy interesante que tú puedas utilizar estos signos. O también expresar dolor, o también una orden. Cuando alguien da una orden, siempre tiene que usar ese signo como expresando algo muy fuerte. O un sentimiento también. Puedes utilizar para expresar sentimientos de manera pues que tú exclames y pues que cuando quieres dar a conocer. Muy bien. Bueno, en este caso, pues si hablamos de los signos de exclamación, también son dos signos, ¿verdad? Uno que va al principio y otro al final. Recuerda siempre colocar esos signos. Bueno, ¿cuáles serían los ejemplos? Por ejemplo, ¡qué inteligente es! Recuerda que los signos de exclamación, pues, expresan, pues, algo donde tú expresas tus emociones, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ¡qué inteligente es! No es pregunta porque por los signos pues tú te das cuenta, pero recuerda, mira, aquí en esta parte también ves que la Q está con mayúscula. Bueno, siempre tiene que iniciar con una mayúscula, eso no lo vayas a olvidar. Y pues por supuesto está tildada la palabra que. Siempre tienes que tildar en esta ocasión la palabra que. Mira, otro ejemplo que tenemos aquí es ¡qué miedo! También es un ejemplo que estamos utilizando para expresar un sentimiento o el miedo. Es una exclamación que estamos haciendo. Pero si te das cuenta, ahí tenemos los signos de exclamación. Bueno, entonces y ahora cuando tú ves aquí, tenemos algunas palabras que yo te quisiera preguntar. Tú te das cuenta aquí que tenemos varias expresiones. Ahora, tú me ayudarás para que podamos decidir cuál es el signo que llevará cada uno. Entonces aquí, por ejemplo, ahí dice que lindo auto, pero tenemos que expresarlo. ¿Será que es qué lindo auto? ¿Cómo expresaríamos esa frase? ¿Le colocaremos signo de interrogación o signo de admiración? ¿Qué crees tú? Bueno, ve pensando. Ahí tenemos otro también, otra frase ahí que dice una oración. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, ¿qué signo utilizaremos? Hay otro que dice, qué feliz me siento. Hay otro que dice, qué gran evento. Y la otra dice, ¿cuál es tu vaso? Entonces, ¿cuál crees que llevará, qué signo llevará cada uno? Bueno, la primera, ¿cuál crees tú? La segunda, ¿cuál crees? La tercera, ¿qué signo crees que llevará? Bueno, ¿y la cuarta? ¿Y qué me dices de la quinta? ¿Qué signo crees que llevará la quinta? Muy bien, si tú respondiste todo esto, entonces, muy bien, excelente. Sí, la primera llevará el signo de exclamación porque expresa algo de asombro. ¡Qué lindo auto! Y la segunda oración utiliza signos de interrogación. Entonces dice, ¿qué significa esa palabra? Entonces es una duda que tú quieres saber, tú quieres hacer una pregunta y a través pues de este signo pues ya lo expresamos adecuadamente. La otra dice, ¡qué feliz me siento! Es una expresión, ¿verdad? Es una exclamación. No está preguntando cómo es que se siente feliz, sino que dice, ¡qué feliz me siento! Expresa que está muy feliz. Bueno, otro, ¡qué gran evento! Entonces aquí también está expresando algo de asombro, entonces no está preguntando, ¿verdad? Entonces está usando el signo de exclamación. Ahora, cuando tú usas la siguiente, cuando tú ves entonces la siguiente,
Dice, ¿cuál es tu vaso? Entonces en este caso utilizamos el signo de interrogación porque estamos requiriendo una información, estamos preguntando una información. Muy bien, excelente. Si tú colocaste esos signos a cada uno, pues está perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver ahorita otras cosas más que no habíamos analizado un poco antes. Por ejemplo, yo te voy a dar algunas recomendaciones o unas reglas específicas cómo debes tú utilizar estos signos, los signos de interrogación, los signos de exclamación. ¿Cómo puedes utilizar tú estos signos entonces? Bueno, vamos a ver la primera parte que dice, siempre debes escribir con mayúscula al iniciar la frase u oración. Bueno, y ¿sabes qué? Cuando tú haces una pregunta, ¿verdad? O cuando haces una exclamación, tienes que utilizar siempre el signo al principio y al final, ¿verdad? Entonces, ¿y sabes qué? Lo que dice esta regla número 1 es que tienes que iniciar con la mayúscula, ¿verdad? Y tienes que iniciar y finalizar con el signo. Así que, si tú te das cuenta, la primera oración dice de qué color es, pero si te das cuenta, ahí le falta un signo al principio. Bueno, la correcta debería ser como la segunda, ¿de qué color es? Entonces recuerda la palabra que siempre va a llevar tilde cuando es una pregunta o una exclamación. Ahora vamos a ver entonces la otra parte que dice no debe de separarse de la primera ni la última letra. En este caso, si tú utilizas un signo de exclamación o un signo de interrogación, recuerda que no debes separar ese signo de la primera y la última letra. Por ejemplo, tú ves este ejemplo. ¿Escuchaste eso? En vez de dejar esos espacios, debes tú dejarlos pegaditos, como lo muestra en la segunda frase que dice, ¿escuchaste eso? Muy bien, entonces tú lo tienes que hacer de esa manera. Vamos a ver algunas otras recomendaciones más. Dice, no debes separar las preguntas a menos que sea una afirmación, ¿verdad? No debes separar a menos que la que sigue sea una afirmación. Pero si la siguiente oración o la siguiente frase es también una pregunta, entonces tú no lo tienes que separar. Bueno, por ejemplo, ¿puedo pagar en efectivo? ¿Me lo puedo envolver? Bueno, aquí no debemos separar las oraciones y no deben ir pues separadas, ¿verdad? No como la anterior, pues tú ves ahí que dice, ¿cuánto cuesta eso? Me gustaría comprarlo. Entonces ahí debe de haber un espacio entre la pregunta y la afirmación que le sigue, ¿verdad? Entonces eso tienes que utilizar y tienes que recordar para tener una escritura correcta. Otras cosas más que tenemos que aprender de esto son las siguientes. Bueno, dice, no debes colocar el punto, ¿verdad? Al final de cada signo, pero sí una coma o nada. Bueno, en este caso, el primer ejemplo que tú ves acá, que dice, ¿cómo se llama tu perro? Es muy juguetón. Entonces, en este caso, si tú tienes una pregunta, y luego quieres hacer una afirmación, entonces no tienes que colocar ningún punto que lo separa. Recuerda, después del signo de interrogación o exclamación no van puntos. ¿Sí? Cuando tú estés escribiendo no colocas punto después de eso. Y ¿sabes qué? Si lo que tienes que hacer entonces es colocar, en este caso, pues ya la mayúscula. Lo que sigue pues es una mayúscula, ¿verdad? No colocas. A menos de que tú lo hagas como la segunda oración. Tú te das cuenta ahí, dice, ¿cómo se llama tu perro? Y luego va una coma, eso sí es posible. La coma sí es posible colocar. Y luego dice, es muy juguetón. Entonces hay hay una letra que inicia en este caso con minúscula, en donde dice es muy juguetón, esa palabra es,
inicia con minúscula porque estamos utilizando una coma. La tercera nos dice de cómo se llama tu perro y ahí está el signo de interrogación. Si tú no colocas la coma, entonces tendrás obligatoriamente que empezar con una letra mayúscula. Dice, es muy juguetón. Entonces ahí tienes que empezar con la mayúscula. Pero no debes colocar el punto después del signo de interrogación. Sí la coma. Si tú no colocas el punto ni coma, entonces tendrás que empezar con mayúscula la siguiente palabra. Muy bien. Eso debes de siempre recordar para que puedas tener una escritura correcta, una escritura adecuada, una escritura pues, que sea muy buena. Bueno, y ¿sabes qué pasa? Cuando son oraciones largas, no se separan. Cuando las oraciones son largas, tú no tienes que separar de una oración con la otra. Así que tú tienes que hacerlo de manera seguida. Esto sería alguna de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nuestra escritura. Bueno, cuando hay emociones largas, pues se tienen que colocar varios signos de admiración en el principio y al final. Cuando tú quieres expresar una emoción y quieres expresarla como que si estuvieras gritando y estuvieras diciendo la palabra muy larga, entonces tienes que utilizar varios signos. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, auxilio es una expresión larga. Si te das cuenta, hay varios signos de exclamación al principio y varios al final. Entonces dice auxilio. Es muy larga. Bueno, por ejemplo otro. ¡Qué maravilla! Si tú dices ¡qué maravilla! Entonces estarás utilizando una expresión larga. Y mira, tus signos tienen que estar la misma cantidad al principio y la misma cantidad al final. O por ejemplo si dices ¡sorpresa! Cuando dices sorpresa, muy bien, entonces tú ya puedes tener pues ahí para representar todo esto, pues tú ya puedes ir utilizando los signos de exclamación, muchos al principio, muchos al final, para que puedas expresar una expresión larga. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos para esta ocasión. Espero que tú hayas comprendido algo más y que recuerda, ¿verdad? No es solamente utilizar el signo de interrogación o exclamación sin seguir alguna regla, ¿verdad? Siempre es necesario seguir una regla a la hora de poder escribir, ¿verdad? Recuerda las reglas que hemos utilizado, ¿verdad? Siempre tienes que escribir con dos signos, uno al principio y uno al final. Siempre en el idioma español es necesario uno al principio y uno al final, ¿verdad? Siempre tienes que escribir con mayúscula. En algunos casos unas palabras tienen que ir tildadas, algunas tienes que ir separándolas, ¿verdad? Recuerda no colocar punto al final de los signos, porque no es correcto también. Bueno, entonces esos son algunos temas que yo quisiera compartir con ustedes. Espero que hayamos pues comprendido algo más en esta ocasión. Muy bien, ¿qué te pareció entonces? ¿Qué te pareció toda esta información? Es muy importante todo esto para que tú en el futuro lo puedas ir utilizando, ¿verdad? Recuerda que los signos de interrogación y los signos de exclamación pues son temas muy conocidos, pero siempre hay que utilizarlos de manera adecuada como lo vimos en nuestro video del día de hoy. Así que échale ganas y no olvides todo lo que vamos a ir aprendiendo durante estos días. Así que te veo en una próxima ocasión. Espero que la pases muy bien. No olvides pues de leer tu libro. Siempre tienes que estar leyendo y aprendiendo para que pues podamos seguir aprendiendo desde casa. Pues pásala muy bien. Saludos a todos, a nuestros amigos que nos están viendo. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!